Listo. Bueno, pues me da mucho gusto, hermanos, estar con ustedes. Ya he tenido la oportunidad de estar en otros días, ¿verdad? Entre semana. El domingo es el primer domingo que me permite compartir con ustedes. Me da mucho gusto, hermanos, el ver que ustedes siguen fieles al Señor, en ver que ustedes están tratando de cumplir, ¿verdad?, con todo lo que el Señor quiere. Ayer en el Antiguo Testamento, lo que estábamos ustedes leyendo, vemos que nuestro Señor se entristecía porque este pueblo quería adorar a dioses ajenos, ¿verdad? Y qué triste nuestro Dios, su corazón le dolía, de que a pesar de que Él se había manifestado al pueblo, los había ayudado, los había sacado de la esclavitud, este pueblo buscaba a ídolos. Y es lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Y este pueblo inclusive ofrecía a sus hijitos recién nacidos a Baal, que era un ídolo de metal, y en sus manos, ardiendo de calor, depositaban a los niños como ofrenda y morían. Entonces Dios se molestaba con eso. O sea, ¿cómo es posible que si yo soy un Dios que les amo, que les ayudo, que les he mostrado mi poder, ellos me vuelven la espalda y siguen a esos otros dioses? Y por eso veo con muy ojos de mucha gratitud a Dios y que ustedes estén buscando de veras el tratar de ser fieles a Dios. No aparentemente, sino realmente con un corazón sincero. El Señor dijo que no iba a ser fácil la vida. Mucha gente cree que la vida cristiana es fácil y no. La vida cristiana no es fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a Él, siendo Jesucristo, no lo quisieron y lo llevaron hasta la muerte, ¿cuánto más a nosotros? Entonces nosotros debemos de saber que no va a ser fácil la situación, pero Dios está con nosotros y tenemos que permanecer firmes en el Señor. Me da mucho gusto que ustedes estén buscando al Señor con fidelidad. Yo les invito a que sigan así, a que no se desanimen, a que vean que otras gentes se desaniman y vienen y van. Ustedes permanezcan, porque, hermanos, la salvación es personal. Cuando lleguen a la presencia, y lleguemos todos a la presencia de Dios, no va a ser en familia, ni en la iglesia, va a ser personal, ¿verdad? Y de acuerdo a como nosotros fuimos fieles al Señor, y después de haberle aceptado como nuestro Salvador, el Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces el Señor nos invita a la fidelidad, aunque haya luchas, aunque haya pruebas. Sabemos que aunque nos muramos, hermanos, de ahí vamos a estar en la presencia del Señor. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué se está muriendo mi familiar? No importa, aunque nos pasara lo peor, sabemos que después de la muerte está el Señor. No vamos a ir al infierno, vamos a tener una vida perfecta, hermosa con nuestro Dios. Así que yo los invito a que sigamos fieles, a que confiemos en Él y en sus promesas. Pero esa no es la predicación, ¿verdad? Lo que Dios puso en mi corazón es el pasaje que está ahí en 2 Corintios 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron atrás, ahora todas son hechas nuevas. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, y yo creo que muchos de ustedes son convertidos al Señor, que antes vivían de otra manera, que antes no habían escuchado la Biblia y no se habían metido a estudiar la palabra de Dios, tenían otra manera de vivir, otra manera de divertirse, buscaban otra felicidad en su vida. Pero el Señor dice, de modo que si alguno ha llegado a Jesucristo, tiene que entender que es una nueva criatura. Las cosas anteriores ya van a quedar atrás, ya no van a ser nuestro privilegio, nuestra finalidad, sino ahora son las cosas de Dios. Entonces las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo me preguntaba, ¿por qué una persona que ha tenido un estilo de vida diferente, porque ahí nació, porque eso le enseñaron, porque en su familia se practica eso, por qué llega un momento en su vida en que conoce a Dios? Fíjense que a mucha gente le hablamos de Dios, a mucha gente le explicamos de Dios, pero no entiende, no capta, no le interesa. No, es que a mí me enseñaron esto y yo estoy aquí. A pesar de que se le está enseñando, mira, yo tengo hasta una Biblia católica ahí en mi consultorio
y digo, mira, es tu Biblia católica, aquí aprobada por el señor Corrupto Ahumada, digo, Corripio Ahumada, y aquí dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Pues a pesar de eso, a pesar de que es la Biblia católica, mucha gente no hace caso. Dice la Biblia que unos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Cuánta gente le decimos de la palabra, lee tu Biblia? Mira, ¿saben que cuando llegó la Biblia a América aquí, los colportores que se llaman los que la traían, no les hablaban, sencillamente te vengo a vender una Biblia? Y mucha gente la compraba y se convertía, porque al ponerse a leer la Biblia, hermanos, bueno, dice aquí que no debo tener ídolos. ¿Y entonces qué pasó? Dice aquí que no debo de andar de adúltero. Y entonces la gente empezaba a convertirse con sencillamente comprar una Biblia. Pero sin embargo, ahí vemos, voy a tomar el agua. Sin embargo, ahí vemos el poder de Dios y el plan de Dios para cada gente. Porque hay gente que tú le hablas y abre su corazón y acepta a Cristo. Ha habido gente que se encuentra una hoja tirada en el suelo de la Biblia, la lee y se empieza a interesar y consigue una Biblia y se convierte a Jesucristo. Y a otros les hablas, los llevas con el mejor predicador del mundo, o les llevas una conferencia de Billy Graham y de un gran predicador, y no les interesa. Ahí está el secreto de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que mi Padre no me lo envíe, no va a estar en el reino de Dios. Entonces, qué interesante es, ¿por qué una persona, yo me preguntaba, una persona que está impuesta pues a que en su casa se divierte, se festeja, emborrachándose, que se maldice todo el día? ¿Cuántos padres llega el niño y a punta de groserías lo regañan? El papá y la mamá. Entonces, cuando una gente está así y empieza a conocer de Jesucristo y se le habla de Jesucristo, entonces, ¿por qué hay personas? ¿Cómo es que Dios toca ese corazón y esa persona empieza a cambiar? Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que hace que esas cosas viejas sean arrancadas de la vida de las personas? En la cual ellos han estado acostumbrados desde chiquitos y las valoran y las quieren y no las quieren dejar. Bueno, es algo que Dios nos ha concedido y sigue concediendo para todos aquellos que el Señor tiene un plan para la salvación. Y qué privilegio, qué bendición que Dios a ti y a mí nos ha permitido estar en esto, hermano. Porque hay mucha gente que el día de hoy, a esta hora, están muriendo y están muriendo engañados. Porque la gente cree que yo vivo como quiero, me divierto como quiero, y al fin y al cabo, al final me van a ir a echar los óleos o lo que les echen, no sé yo, y me voy a ir al cielo. Se están muriendo engañados. Porque van a llegar allá y van a encontrar que no fue cierto. Que el Señor dijo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador y después tienes que cambiar tu vida. No somos salvos por las obras, sino por la gracia, porque Cristo pagó tu pecado y el mío en la cruz. Pero es necesario que después de eso, como hijos de Dios, demos testimonio que somos su hijo. ¿Qué sentiríamos nosotros con nuestros niños que dieran un mal testimonio, que dijeran, es el niño del hermano y mira más cómo habla, mira nomás cómo es? Así Dios quiere de nosotros. Si somos hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio diferente. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hace que la gente empiece? En primer lugar, las personas, hermanos, en México, principalmente en Latinoamérica, no nos gusta leer. Hay campañas para que la gente lea. A veces las escuelas nos obligan a los niños, cuando somos niños y jóvenes, a leer, pero ya que crecemos, ya pasamos la clase, ya pasamos ese examen y no volvemos a agarrar un libro. Entonces no nos gusta leer. Entonces, cuando una gente llega a Jesucristo, desconoce muchas cosas. De lo que tú le hables, lo desconoce totalmente. Dicen que en la entrada de muchas casas está la Biblia así, pero nunca la leen. Entonces, ¿de qué sirve que la Biblia esté así? Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente vaya cambiando? Cuando una gente llega a Jesucristo,
¿qué tiene que empezar a leer su Biblia? ¿Por qué? Porque algo de lo que nos hace cambiar es cuando nosotros vemos el gran amor del Padre. Fíjense que Él nos creó, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Si no nos hubiera amado, no hubiera hecho eso. Él quería que nos pareciéramos a Él, que fuéramos como Él, y no solamente físicamente, porque yo nunca he visto al Padre. Nadie ha visto al Padre. Pero en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de pensar, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces está mostrando que nos ama. Y luego, fíjate, Él nos hace, pero no nos hace como un títere. Porque Dios pudo haber hecho a los hombres y todos se van a portar bien, porque Él es Dios. Porque Él lo pudo haber hecho, pero Él nos dio libre albedrío. O sea, Dios le dijo a Adán y a Eva, de esto no debes de comer. Aquí está en el huerto, pero de esto no lo debes de comer. Porque si lo comes, te vas a morir. Y no te vas a morir físicamente nada más. En primer lugar sí, porque iban a ser eternos en el Edén. Pero no te vas a morir eternamente. O sea, no vas a acabar en el infierno. Pero si quieres, tienes la libertad de comértelo. Si no te lo comes, te va a ir bien. Vas a tener mucha bendición, no vas a morir. Así como estás aquí en el Edén viviendo como rey, así te la vas a pasar. Entonces Dios nos dio libre albedrío. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Hoy en día tenemos la libertad. Si quieres seguir a Dios o si no lo quieres seguir. Si quieres comportarte como Dios te dice o no te quieres comportar. Nadie te va a ir a obligar, pero tú sabes las consecuencias. Entonces el Señor, el Padre, nos amó de tal manera que aún así nos hizo. Y el ser humano, ¿qué es lo que hace? Desobedece a Dios. Y al desobedecer a Dios, se cumple lo que Dios le dijo. Hermanos, Dios es amor. Y mucha gente dice, bueno, si es amor, ¿por qué le va mal a la gente? Porque Dios también es justicia. Si es amor, si te ama. Y si te dice, mira, yo te voy a bendecir, te voy a dar, pero necesitas caminar por este camino. Si yo me voy por otro lado, se va a cumplir lo que me dijo. Es justicia. Y así le iba al pueblo. ¿Qué pasó tantas veces cuando vemos el Antiguo Testamento? Que los pueblos desobedecían a Dios, acababan de esclavos, sufriendo, a unos reyes los mataban. ¿Por qué? ¿Por qué ha sufrido tanto Israel? ¿Por qué Israel ha tenido que salir de su territorio? Por desobedecer a Dios. Dios le dijo, si tú no me obedeces, los voy a esparcir por toda la tierra. Los voy a quitar de este territorio. Y lo hizo, porque Dios es amor, pero Dios es justicia. Y es mucha gente que cree, no, pues como Dios es amor, al final me va a perdonar. Yo voy a hacerlo como quiera y al final Él me va a recibir, ¿no? El Señor dijo que el que camine, que le acepte como Señor y Salvador, es salvo. Dice allí en Juan 3, 17 y 18, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo, tiene la vida. Y el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Él dejó los cielos para venir a perdonarte tus pecados y los míos. Pero si yo lo desprecio, así me va a ir. Entonces, nuestro Dios es amor, sí, pero también es justicia. Entonces, vemos ese amor tan grande de Dios que pone al ser humano en el Edén, que lo crea a su imagen y semejanza, que nos da un cuerpo increíble, ¿verdad? Vemos cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los ojos. Yo les he dicho, los ojos es una cosa bien interesante, y yo se los digo porque yo soy oftalmólogo. Un ojo es como una camarita, ¿verdad? Llega la luz aquí, a la retina, atraviesa varios lentes, llega a la retina, y en la retina hay unas células nerviosas que al pegar la luz, se transforma la luz por reacción química y va al cerebro. Y nos hace consciente en segundos, y yo digo, esto es un libro, esta es la Biblia. Pero es porque ya llegó a mi cerebro, lo hice consciente y regresó. Entonces Dios nos ha hecho un cuerpo increíble. Y así como eso, el oído. Hay gente que oye mucho ruido, pero no discrimina lo que estás diciendo. Porque no oyen.
Entonces necesita que esas células manden al cerebro eso, el cerebro lo maneja y lo regresa y entendemos lo que cada uno está hablando. Pero todo eso es amor de Dios que se vertió en su creación. Entonces vemos el gran amor de Dios. Entonces cuando nosotros vamos a conocer a Cristo y empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver ese Dios tan maravilloso que nos amó y que ciertamente castigó al pueblo porque se portó mal, pero no lo exterminó, le dio la oportunidad de otra vez volver, y varias veces Dios les daba otra oportunidad y volvían a caer. Entonces Dios en su amor los seguía ayudando, hasta que llega el momento en que ya viendo que el hombre no puede hacer las cosas bien, envía a su hijo. A mucha gente le he preguntado, oye, ¿tú crees que eres salvo? ¿O cómo eres salvo? No, pues sí, yo no he matado a nadie, yo no he violado a una persona, yo no he secuestrado a nadie, entonces yo creo que yo soy salvo. Y no, hermanos, como decíamos hace ratito, la salvación no es por obras. No somos salvos por ser buenos. En el cielo va a haber gente que fue de lo peor, un sicario, que quizás pudo haber matado a un familiar nuestro, y de repente lo vamos a ver en el cielo. ¿Por qué? Porque esa persona, un día alguien le habló de Jesucristo, aceptó a Jesucristo y cambió su vida. El Señor dice que si el malvado, ahí en Ezequiel, se arrepiente de su pecado, acepta a Dios, esta persona es salva. Y si una gente que es muy buena, aquí estoy predicándole, pero luego voy y ando de adúltero y haciendo cosas, me voy a condenar. Entonces la salvación no es por obras. Las obras es una consecuencia. ¿Por qué soy salvo? Porque cuando Dios vio que el hombre ya no se podía salvar por sí mismo, porque hermanos somos malos, nuestra naturaleza es ser malos. Cuando Adán y Eva desobedecen, adquirimos la naturaleza pecaminosa, entonces nos gusta hacer lo malo. Entonces cuando Dios vio que el ser humano por sí solo no podía hacer lo bueno, entonces envía a Jesucristo. Yo le preguntaba a esa persona, si tú te vas a salvar por tus obras, ¿a qué vino Jesucristo? Si tú te puedes salvar por ti mismo, ¿a qué vino? Y no, la salvación es porque Él vino, pagó mi pecado que yo no podía hacer. No podía ser bueno, porque aunque trate de ser bueno, al ratito me equivoco y ya cometí un error. Entonces viene Cristo, que nunca había pecado, camina sobre la tierra, no peca y llega a la cruz y nos ofrece la salvación. Y entonces dice, como en el Edén, otra vez ya te pongo aquí, escoge, ¿quieres caminar con Dios? Acéptame como Salvador, porque soy el único que he muerto por ti, y nace de nuevo. Y entonces viene la salvación a través de la gracia de Cristo que vino a entregar su vida por nosotros. Y ahí vemos el amor, ya no solo del Padre, sino también el amor del Hijo. Porque el Señor Jesucristo dice en la Biblia, yo puse mi vida y la puedo poner o la puede quitar. Si quería yo, no hubiera venido a morir por ustedes, pero Él quiso hacerlo. Y fíjese que Jesucristo vino a ser insultado, a ser golpeado, a que le dijeran que lo íbamos a crucificar porque usted dice que es hijo de Dios. Pues era hijo de Dios. Por eso lo mataron. Pero Él se quedó callado. A pesar de que era inocente, no abrió su boca. Soportó golpes, soportó insultos, le escupieron su cara, lo azotaron, le clavaron sus manos. Imagínate lo que era, que te clavan tus manos con unos clavos tremendos en la cruz. Que su cuerpo quedara colgado ahí hasta que se murió. Entonces ese es el amor del Hijo, que estando en los cielos, sin ninguna necesidad, vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. Entonces vemos el amor del Padre y vemos el amor del Hijo. Y vemos cómo el Hijo antes de partir ya al cielo, cuando resucita, porque Jesús resucita y ese es el triunfo de Él, cuando resucita dice, no os voy a dejar solos. Porque los apóstoles estaban tristes, estaban confundidos, ya ni se reunían, tenían miedo. No me voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que Él los ayude. Y para que Él les dé el poder, el valor,
para poder ir adelante. Y fíjense cómo el cristianismo se mueve allí en Israel y cómo ha alcanzado hasta México, a todo el mundo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando vemos ese amor tan grande de nuestro Dios y nosotros empezamos a conocer a Jesucristo, entonces nosotros empezamos a cambiar nuestra vida. Decimos, si realmente Él hizo tanto por mí, si realmente Él entregó su vida por mí, si Él me ha hecho a su imagen y semejanza y quiere lo mejor para mí, vale la pena que yo sea diferente. Yo no me había enterado que esto era así. Yo caminaba en mi vida, donde nací, me enseñaron otra cosa, mi manera de divertirme era otra, mis finalidades era ser rico, tener muchas propiedades, y esa era mi finalidad. Pero cuando conozco a Jesucristo y me entero de todo esto que Dios ha hecho, que yo antes no conocía y que la mayoría del mundo no conoce, entonces yo empiezo a cambiar mi vida. Y entonces eso me motiva a ser diferente, me motiva a serle fiel. Y es lo que Dios quiere. Dios anhela un pueblo que le ame, que quiera ser fiel, que no se mueva porque no me saludó aquella persona, porque no me gusta esto, no, sino que los valores que yo tengo es que ese Dios es un Dios perfecto, un Dios lleno de amor, un Dios que me sustenta, que me sigue ayudando, que a pesar de las luchas y los problemas en la vida, no me ha dejado. Él dice ahí en su palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que me pide pan. Ese es nuestro Dios. Si nosotros le amamos y le somos fieles, Él nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. Y que nosotros no debemos de ponernos tristes por algún problema, por alguna dificultad. Ya les dije, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor venció al mundo. Él dijo una vez, yo no soy del mundo y por eso no me quieren, porque no soy del mundo. Y ustedes tampoco son del mundo. ¿Por qué? Porque piensan diferente, porque sus valores son diferentes. Y estamos en un mundo donde todo el mundo piensa diferente. Pero sin embargo nosotros tenemos que ser testigos, testimonio de que realmente conocimos a ese Dios y que Él nos ha convencido, que nuestra vida está entregada a Él, que por eso nosotros lo seguimos y no lo vamos a dejar, pase lo que pase. Aunque nuestra vida fuera tomada, nosotros debemos seguir fieles al Señor. Si nosotros confiamos en Él, el Señor no nos va a dejar. Y entonces, esa es la razón por la que nosotros vemos que una gente que milagrosamente, yo digo milagrosamente porque le digo a mucha gente, se les habla y no quieren, pero hay gente que se encuentra ahí, el tesoro es un tesoro. Porque no solamente te va a ofrecer una vida de victoria aquí, sino te va a dar una vida eterna en los cielos. Entonces, esa es la razón por que las personas podemos caminar con Jesucristo. Bueno, pero ¿por qué? Si ya somos así, ¿por qué cometemos errores? Porque vamos a seguir viviendo en la tierra. No nos vamos a morir ahorita. Acepto a Cristo y me muero. No. Vamos a seguir viviendo unos años en la tierra. ¿Cuántos? Los que Dios quiera. Y nosotros podemos tener errores, tener algún pecado. No vamos a hacer los pecados que antes hacíamos, porque ya nuestra vida fue cambiada por Jesucristo. Pero tampoco somos perfectos. A veces la gente nos quiere ver como ya perfectos. ¿No que eres cristiano? Y mira, no somos perfectos. Podemos tener errores. Pero allí en la palabra de Dios dice, en 1 de Juan, hijitos, no pequéis. Pero si alguno tuviere pecado, tenemos un abogado en Jesucristo. O sea, si yo cometo un error ya siendo cristiano, yo me pongo en oración y le digo, Señor, cometí este error, lo reconozco, quiero que me perdones y que me restituyas en mi relación con el Padre. Porque cuando nosotros pecamos, nuestra relación con el Padre se interrumpe. Entonces nosotros nos ponemos a cuentas con Dios y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 9. 1:9, ¿verdad? Pero inclusive ahí se sigue un poquito más, porque dice,
Si alguno dice que no hubiera pecado, hace a Dios mentiroso, porque todos vamos a cometer error mientras estemos en esta tierra. Ya no como lo que hacíamos antes, pero sí vamos a tener errores, no vamos a ser perfectos. Pero tenemos el recurso de acudir a Jesucristo, de ponernos a cuenta con Él, y Él nos va a perdonar y a restablecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, esto es algo que debemos tener seguro. Por otro lado, ya finalmente quiero decirles que hay mucha gente que tiene dudas de si es salvo. Ya acepté a Cristo, pero ¿de veras me iré al cielo? ¿De veras eres salvo? Ahora que murió un pastor, el pastor Jaime Arango, murió. Sí. Murió hace como un mes, yo creo ya. Murió, lo operaron de la columna y después del cervical. Y después no sé qué pasaría y lo operaron otra vez de la lumbar y murió. Entonces, un hermano oye, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo sigue el hermano? Pues sí, hermano, dice que ya falleció. Dice, Dios lo tenga, ojalá que Dios lo tenga en gloria. Hermanos, el que acepta a Jesucristo es salvo. Los cristianos no debemos de tener duda. Si ahorita me da un infarto y me muero, yo tengo la certeza de que voy a estar con mi Dios. ¿Por qué? No porque sea yo predicador, no. Porque yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ustedes, si ustedes lo han hecho, deben de sentirse seguros. No porque no seamos perfectos, tengamos la duda si somos salvos o no somos salvos. La salvación la da Jesucristo porque Él murió por nosotros. Entonces este hermano, le dije, hermano, pues discúlpame, pero el hermano Jaime era un cristiano, así que el hermano está en la presencia del Señor y es salvo. Entonces es algo que debemos de tener como seguridad. Si nosotros realmente, porque a Dios no nos vamos a engañar, y realmente le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y caminamos con Él, si Dios nos llama a su presencia en cualquier momento, nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a ir a la presencia de nuestro Dios por la eternidad. No debe de haber duda, porque la Biblia no miente. También les di el pasaje de Juan 3, ¿verdad? Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y creer quiere decir, no solamente, no, pues ya creo, no, cambia tu vida, que sea una realidad, todo en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 17-18, porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo, tiene la vida, ya está salvo. Y el que no cree, también ya está condenado. Claro que tiene la oportunidad mientras viva. Si esta persona no cree ahorita, pero en 6 meses, en 1 año, en 2 años, se encuentra con Jesús y lo acepta como Señor y Salvador, va a ser salvo. Le digo, a que sea un sicario, aunque sea una gente de lo peor, si él se arrepiente, el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero como les digo, a Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Esa es una de las razones por la cual el único que puede perdonar es Dios, ¿verdad? Aquí nadie puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonarles pecados. Ningún pastor puede perdonar pecados. Ningún sacerdote puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque al que ofendemos es a Dios. Cuando yo peco, al que ofendo es a Dios. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Y segundo, porque Dios sabe si lo estoy engañando o no lo estoy engañando. Yo puedo decir, ay, sí me arrepiento, Señor, que no sé qué, pero lloro. Dicen lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Pero lo estoy engañando. Puedo ser un actor muy bueno, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces el único que nos puede perdonar pecados es nuestro Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Y a Él es el que estamos ofendiendo. Yo quise traerles, hermanos, esto para que sepamos nosotros cómo es que Dios toca el corazón de los seres humanos. Y ante gente que muchas veces se nos hace imposible que crean cómo Dios va transformando vidas. Gente que hemos visto que era muy vicioso, que tenía muchos problemas, cómo Dios le toca y esa persona cambia su vida. Inclusive hay gente que se llegan a convertir hasta en predicadores o en pastores después de haber sido unos alcohólicos perdidos o drogadictos. Dios puede cambiar la vida.
La oportunidad está para todo aquel que quiera aceptarle como su Señor y su Salvador. Que el Señor les bendiga y nos permita a nosotros valorar ese amor tan grande del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por ti y por mí, para que nosotros seamos salvos y para seguirlo a Él con fidelidad. Que el Señor los bendiga y que nos siga permitiendo seguir a ustedes así de fieles, alabando al Señor. Quiero ver si me permiten entonar nomás quiero poner mi disco. Quiero orar, si quieres orar y terminamos y luego ponemos. Ok, vamos entonces a cerrar nuestros ojos y a terminar con una oración este mensaje. Padre Santo, a esta hora te doy gracias porque nos permites el privilegio de haberte conocido. Te damos gracias, Señor, porque no hay otra cosa mejor en la existencia del ser humano que conocer al Dios que nos creó, que nos amó, que nos hizo a su imagen y semejanza y que nos ha cuidado durante toda nuestra vida, que sin merecerlo nos permitió ser sus hijos. Señor, te alabamos, te glorificamos y solamente te pedimos que nos permita ser ahora nosotros fieles ante ti. No por religión, sino por convicción, por gratitud en aquel ser que nos ha amado, aún dejando su propia vida en la cruz del Calvario, Señor. Te damos muchas gracias, mi Padre, te amamos y queremos seguir contigo hasta que, Señor, tú nos llames a tu presencia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.